Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim uma grande bênção estar com vocês nessa ocasião, para tener compañerismo alrededor del programa divino para ter companheirismo ao redor do programa divino y poder comprender en esta noche e poder compreender nesta noite el misterio de las vigilias o mistério das vigílias, de las cuales habla la Biblia das quais a Bíblia fala, y así poder comprender e assim poder compreender en cuál de las vigilias estamos viviendo en este tiempo. em qual das vigílias estamos vivendo neste tempo. Por lo tanto, Portanto, iremos a la Escritura iremos à Escritura y veremos e veremos lo que la Biblia habla acerca de las vigilias o que a Bíblia fala com relação às vigílias, y obtendremos así e assim teremos el conocimiento o conhecimento de las vigilias das vigílias y el propósito divino e o propósito divino de las vigilias das vigílias para su pueblo. para o seu povo. En San Lucas, Em São Lucas, capítulo 12, no capítulo 12, verso 35 al 44, do verso 35 ao 44, dice Jesucristo: Jesus Cristo diz: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que vuestro Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Bem-aventurados aqueles servos aos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Aunque venga la segunda vigilia E se vier na segunda vigília, y aunque venga la tercera vigilia, e se vier na terceira vigília, si los hallara así, e os achar assim, bienaventurados son aquellos siervos. bem-aventurados são os tais servos. Pero sabed esto, Sabei, porém, isto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Entonces, Então, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes esta parábola a nós ou também a todos? Y dijo el Señor: E disse o Senhor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bienaventurado aquel siervo Bem-aventurado aquele servo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. En verdad os digo que le pondrá sobre todos
sus bienes. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra y nos permita entenderla. e permita-nos entendê-la. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se, queiram ter a bondade. Para esta noche Para esta noite, tendremos ciertas preguntas que serán contestadas teremos certas perguntas que serão respondidas a medida que escuchemos esta conferencia. à medida que escutemos esta conferência. Son tres preguntas muy importantes São três perguntas muito importantes y son las siguientes. e são as seguintes. ¿Cuál es la relación de las vigilias con la trayectoria de la Iglesia del Señor Jesucristo? Qual é a relação das vigílias com a trajetória da Igreja do Senhor Jesus Cristo? Esa pregunta Essa pergunta la tendremos contestada a teremos respondida durante esta conferencia. durante esta conferência. La segunda pregunta es, A segunda pergunta é: ¿en cuál de las vigilias ha de venir el Hijo del Hombre? em qual das vigílias há de vir o Filho do Homem? Esa pregunta también Esta pergunta também tendrá su respuesta terá a sua resposta en esta conferencia. nesta conferência. La tercera es, E a terceira é: ¿cuál es el gran evento prometido que será realizado en la cuarta vigilia? qual o grande evento prometido que será realizado na quarta vigília? Esa pregunta también será contestada Esta pergunta também será respondida en nuestros corazones em nossos corações a medida que escuchemos à medida que escutemos la palabra de Dios a palavra de Deus en esta noche. nesta noite. Es muy importante conocer el misterio de las É vigilias muito importante conhecer o mistério das vigílias, porque Jesucristo habló de las vigilias porque Jesus Cristo falou das vigílias y habló e falou de la venida del Hijo del Hombre da vinda do Filho do Homem para una para uma de las vigilias. das vigílias. Y tenemos que saber E temos que saber en cuál de las vigilias em qual das vigílias la venida del Hijo del Hombre a vinda do Filho do Homem estará cumplida estará cumprida o será cumplida. ou será cumprida. El misterio de las vigilias O mistério das vigílias es un misterio é um mistério que los seres humanos han querido comprender que os seres humanos quiseram compreender desde tiempos antiguos desde tempos antigos y conocer e conhecer en cuál de las vigilias em qual das vigílias Dios llevaría a cabo Deus realizaria el cumplimiento o cumprimento de sus das promesas. suas promessas. Las vigilias son As vigílias são mencionadas en la Escritura mencionadas na Escritura y pertenecen e pertencem tres de las cuatro vigilias três das quatro vigílias al tiempo de la noche ao tempo da noite y una pertenece e uma pertence al tiempo de la mañana. ao tempo da manhã. Siempre se piensa que las vigilias Sempre se pensa que as vigílias pertenecen a la noche, pertencem à noite, pero veamos mas vejamos estas cuatro vigilias estas quatro vigílias y sus horarios e os seus horários y descubriremos e descobriremos que una de ellas que uma delas se cumple en la mañana. cumpre-se pela manhã. La primera vigilia A primeira vigília que tenemos que temos en la Escritura, na Escritura, de la cual también Cristo habló, da qual também Cristo falou, corresponde corresponde a un lapso de tiempo a lapso de tempo de la noche. da noite. Algo muy importante Algo muito importante que necesitamos entender que necessitamos entender es que cada vigilia é que cada vigília consta consta de 3 horas. de 3 horas.
Eso es muy importante Isso é muito importante entenderlo, entendê-lo, para que así para que assim podamos comprender possamos compreender todo este misterio todo este mistério de las vigilias. das vigílias. La primera vigilia A primeira vigília es de 9 a 12 de la noche. é das 9 às 12 da noite. La segunda vigilia A segunda vigília es de 12 a 3 de la mañana. é das 12 às 3 da manhã. La tercera vigilia A terceira vigília es de 3 a 6 de la mañana. é das 3 às 6 da manhã. Y la cuarta vigilia E a quarta vigília es de 6 a 9 de la é mañana. das 6 às 9 da manhã. Y ahí encontramos E aí encontramos la cuarta vigilia a quarta vigília que corresponde que corresponde a las 3 horas de la mañana, às 3 horas da manhã, de 6 das 6 a 9 de la mañana. às 9 da manhã. Esa es la única vigilia Esta é a única vigília que es de día. que é de dia. Las demás As vigilias demais vigílias hemos visto vimos que comienzan que começam a las 9 de la mañana às 9 da manhã y terminan e terminam a las 6 de la mañana. às 6 da manhã. Ahora, Agora, la cuarta vigilia a quarta vigília es la más importante de todas. é a mais importante de todas. En la cuarta vigilia Na quarta vigília han sucedido sucederão grandes eventos bíblicos, grandes eventos bíblicos, como por ejemplo, como por exemplo, cuando el pueblo hebreo entró al Mar Rojo, quando o povo hebreu entrou no Mar Vermelho, cuando Moisés abrió el Mar Rojo quando Moisés abriu o Mar Vermelho con la palabra de Dios com a palavra de que Deus estaba en él, que estava nele, extendiendo su vara estendendo a sua vara y hablando la palabra, e falando a palavra. el mar fue abierto O mar foi aberto y pasó el pueblo hebreo. e o povo hebreu passou. Y luego E a seguir, el ejército del faraón o exército do faraó quiso pasar también também quis passar para matar a los hebreos. para matar os hebreus. Y cuando entró al Mar Rojo, E ao entrar no Mar Vermelho, entraron en seco, entraram em seco, porque ya Moisés había abierto el Mar Rojo. porque Moisés tinha aberto o Mar Vermelho. Pero cuando terminó de pasar el pueblo hebreo, Mas quando o povo hebreu terminou de passar, encontramos encontramos que Moisés extendió su mano que Moisés estendeu sua mão con su vara en la mano com sua vara na mão y cerró el Mar Rojo. e fechou o Mar Vermelho. Y el ejército del faraón E o exército do faraó estaba dentro del Mar Rojo estava dentro do Mar Vermelho y fue destruido. e foi destruído. Ahora miren cómo el faraón Agora vejam como o faraó no quiso não quis obedecer a la voz de Dios, obedecer à voz de Deus. fue rebelde Foi rebelde a la voz de Dios à voz de Deus y al profeta de Dios e ao profeta de Deus. y no se conformó E não conformou con los juicios divinos com os juízos divinos que Dios le envió en Egipto Deus enviou ao Egito. y vino a buscar el último. E foi procurar o último. Lo vino a buscar Foi buscá-lo en el Mar Rojo no Mar Vermelho. y ahí lo consiguió. E aí o encontrou. Ven ustedes Vejam vocês. que estuvo todo el tiempo en contra de Moisés E todo o tempo esteve contra Moisés. y en contra del pueblo hebreo. E contra o povo hebreu. Y la escritura dice, A Escritura diz: el que te bendijere aquele que te abençoar será bendito será abençoado. y el que te E maldijere aquele que te amaldiçoar será maldito. será amaldiçoado. Por lo tanto, Portanto, el faraón o faraó recibió la maldición recebeu a maldição porque siempre estuvo porque sempre en contra esteve del pueblo hebreo contra o povo y en hebreu contra del profeta de e Dios. profeta de Deus. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês cómo el pueblo hebreo como o povo hebreu salió victorioso saiu vitorioso del Mar Rojo do Mar Vermelho y el faraón e o faraó encontramos encontramos que fue derrotado. que foi derrotado. Fue la última derrota. Foi a última derrota. Y miren ustedes, E vejam vocês, sin las personas del pueblo hebreo sem as pessoas do povo hebreu pelear en contra del faraón, lutarem contra o faraó. Dios estaba peleando en favor del pueblo hebreo, Deus estava lutando a favor do povo hebreu. porque fue sin ejércitos Porque foi sem terrenales terrenais y sin fuerza terrenal, e sem força
sino con el Espíritu de Dios mas com o Espírito manifestado de Deus manifesto en el profeta no profeta Moisés. Moisés. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo el pueblo hebreo como o povo hebreu obtuvo la victoria. obteve a vitória. Obtuvo esa victoria Obter esta vitória de parte de Dios. da parte de Deus. Encontramos Encontramos que anteriormente que anteriormente el pueblo hebreo, o povo hebreu, representado en un hombre, representado em homem, en Jacob, em Jacó, obtuvo también também obteve una victoria muy grande uma vitória muito grande cuando se encontró quando encontrou-se con el ángel de Jehová. com o anjo de Jeová. Encontramos al pueblo hebreo Encontramos o povo hebreu representado allí en Jacob, representado em Jacó, porque estaba en los lomos de Jacob, porque estava nos lombos de Jacó. y de Jacob E de Jacó vinieron vieram todos los hijos de Israel, todos os filhos de y Israel. encontramos que allí E encontramos que lá, con Jacob com Jacó, estaban representados estavam representados todos sus hijos todos os seus que ya filhos habían nacido. que já tinham nascido. Encontramos, Encontramos, vean ustedes, vejam vocês, a Jacob Jacó luchando lutando con el ángel de Jehová. com o anjo de Jeová. Y ya por la mañana, E pela manhã, cuando ya amanecía, ao amanhecer, miren lo que sucedió. vejam o que aconteceu. Capítulo 32 Capítulo 30 del Génesis do Gênesis nos dice, nos diz, comenzando en el verso começando no verso 24, dice: 24, diz: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Y dijo el ángel, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, si no me bendices. E disse o anjo: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. E o varão disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Então o varão disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ahora vean cómo Jacob Agora vejam como Jacó luchó con el ángel de Jehová, lutou com o anjo de Jeová, o sea que luchó ou seja, que lutou con Jesucristo com Jesus Cristo en su cuerpo teofánico, em seu corpo teofânico, que es que é el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó en su cuerpo em teofánico, seu corpo teofânico, llamado chamado el ángel de Jehová o anjo de Jeová y también llamado e também chamado Jehová Jeová en el Antiguo no Testamento. Antigo Testamento. También fue llamado por Abraham Também foi chamado por Abraão Elohim cuando le apareció el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, apareceu-lhe no dia anterior à destruição de Sodoma e Gomorra y también le había aparecido antes como Melquisedec, e também lhe aparecera anteriormente como Melquisedeque y bendijo a Abraham e abençoou y le dio pan y vino. e deu-lhe pão e vinho. Ahora Agora está apareciéndole aquí a Jacob está conhecendo aqui Jacó, el ángel de Jehová, o anjo de Jeová, este varón este varão de otra dimensión, de outra dimensão, este varón este varão con este cuerpo teofánico aparecendo com esse de la corpo sexta dimensión, da sexta dimensão, le aparece a Jacob apareceu a Jacó y Jacob e Jacó no lo dejó ir. não o deixou ir. Jacob
es un profeta. é um profeta. Tiene las dos conciencias juntas, Tem as duas consciências juntas. puede ver en ambas dimensiones Pode ver em ambas as dimensões. y agarró E agarrou a un personaje um personagem de otra dimensión. de outra dimensão. Y ese personaje es E esse personagem, el ángel de o Jehová, anjo de Jeová, que estaba en su cuerpo teofánico, estava em seu corpo teofânico, lo agarró o agarrou y no lo dejaba ir. e não o deixava ir. Y el ángel lo bendijo. E o anjo o abençoou. Y ahora miren todo lo que sucede. E agora vejam tudo o que acontece. Y el varón le dijo, E o varão disse: no se dirá más tu nombre Jacob, Não será mais o teu nome Jacó, sino Israel, mas Israel, porque has luchado con Dios pois como príncipe lutaste com Deus y con los hombres e com os homens y has vencido. e prevaleceste. Obtuvo la victoria. Obteve vitória. Entonces Jacob le preguntó y dijo, E Jacó lhe perguntou e disse: declárame ahora tu nombre. Dá-me, peço que a saber o teu Y el nome. varón respondió, E o varão respondeu: ¿por qué preguntas por mi nombre? Por que perguntas pelo meu nome? Y lo bendijo allí. E o abençoou ali. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel. porque dijo, Porque dizia: vi a Dios cara a cara Tenho visto a Deus y face a fue face, librada mi alma. e a minha alma foi salva. Y cuando había pasado Peniel, E ao passar Peniel, le salió el sol saiu-lhe o sol y cojeaba de su cadera. e manquejava da sua coxa. Pero es mejor Mas é melhor la persona a pessoa estar coja, estar coxa, pero con la bendición de Dios, mas com a bênção de Deus, que estar bien que estar bem sin la bendición de Dios. sem a bênção de Deus. Y Jacob E Jacó tuvo este problema teve esse en su pierna, luchando por la bendición de Dios. pela bênção de Deus. Algunas personas dicen, Algumas pessoas dizem, cuando tienen un problema quando tem um problema o tuvieron un accidente, ou que tenha tido um acidente, y esas personas e essas pessoas iban viajando que estavam viajando hacia una actividad para uma atividade, para buscar la bendición de para Dios, buscar a bênção o regresaban ou de una actividad de uma atividade, y tuvieron algún accidente, algún problema. tiveram algum acidente ou algum problema, Algunos dicen, alguns diriam: si yo no hubiera ido, se eu não tivesse no me ido, hubiera pasado esto, não teria me acontecido isso. pero no hubiera recibido la bendición de Dios. Mas não teria recebido a bênção de Deus. Es mejor É melhor tener la bendición de Dios. ter a bênção de Deus. No importa los problemas que uno tenga, buscando la bendición de Dios. Buscando a bênção de Deus. Miren ustedes, Vejam vocês, a los cristianos aos cristãos los persiguieron os perseguiram en los tiempos pasados. nos tempos passados. Se los echaban a los leones. Lançavam aos leões. Cualquier persona Qualquer pessoa podía decir, poderia dizer: si yo no fuera un creyente en se eu Cristo, não fosse um crente em no me Cristo, echaban en la boca de los me leones. lançariam nas bocas dos leões. Pero de todos modos, Mas de todos os la modos, persona tiene que morir en cuanto a su cuerpo a físico. pessoa terá que morrer contra o seu corpo físico. Y si no creyó en Cristo, E se não creu em Cristo, ¿de qué le valía vivir en la tierra? que lhe terá valido viver? Y que no lo echaran a los leones Que não fosse lançado aos o los mataran en alguna forma en aquel tiempo. que os matasse de alguma forma naquele tempo. Cristo dijo Cristo disse en San Mateo, em São Mateus, capítulo 16, no capítulo 16, versos 24 en adelante. dos versos 24 em diante. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, Então disse Jesus aos seus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esto nos muestra Isto nos mostra que el camino de Cristo que o caminho de Cristo no es fácil não é fácil. en cuanto a que uno no tiene problemas en la vida. Quanto a que não venha a ter problemas na vida. Por creer en Cristo, Por crer em Cristo, muchas veces muitas vezes le vienen problemas sobrevém hasta en la misma casa de uno. até na própria casa da pessoa.
pero está llevando la cruz de Cristo. mas está levando a cruz de Cristo. Sigue diciendo, Segue dizendo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. porque aquele que quiser salvar a sua vida perderá, Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. O sea, Ou seja, que no hay que lamentarse não há que se lamentar por los problemas que uno tenga pelos problemas que a pessoa possa ter, al estar buscando la bendición de ao Dios. estar procurando a bênção de Deus. Cualquier persona puede decir, Qualquer pessoa poderá dizer, mi hijo meu filho o mi amigo ou meu amigo, que salió para una actividad, que foi a uma atividade, cuando regresaba, ao regressar, murió. morreu. Pues no tiene ningún problema. Mas não tem nenhum problema. Se fue al paraíso. Foi para o paraíso. Si no estuviera buscando la bendición de Se Dios não estivesse buscando y sirviendo a Cristo, servindo Cristo, y muriera esa e persona, essa pessoa morresse, se iba al infierno, iria para o inferno. o sea, a la quinta Ou dimensión, seja, para a quinta dimensão. en palabras más suaves. Em palavras mais suaves. Y podía decir, E poderia dizer, su amigo seu amigo murió quietecito en la casa, morreu quietinho em casa, tranquilito, tranquilo, pero sin la bendición de Dios, mas sem a bênção de Deus. ¿de qué le sirvió? De que lhe serviu? Allá en la quinta dimensión Para a quinta dimensão, no estará muy tranquilo. ele não está muito tranquilo. Así es que mejor Assim que é melhor estar sirviendo a Cristo estar servindo todos los días de nuestra vida. todos os dias da nossa No vida. importa los problemas que uno tenga en la A vida. pessoa tenha na vida. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo aquele que perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. ¿Y cuál es la que halla? E qual é? La vida eterna. A vida eterna. Esa es la que nosotros queremos. É que nós queremos. Esta terrenal Essa terrenal es temporal. é temporária. Ahora miren ustedes Agora vejam vocês lo importante que o es importante que é servir a Cristo servir Cristo todos los días de nuestra vida. todos os dias da nossa vida. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? No le vale de nada. Não lhe valerá nada. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Dios no acepta nada en recompensa por la salvación del alma, excepto el sacrificio de Cristo. Deus não aceita nada em recompensa pela alma, com exceção do sacrifício de Cristo. Y si la persona no ha aceptado ese sacrificio, E se a pessoa não aceitou esse sacrifício, creyendo en Cristo como su Salvador crendo em Cristo como seu Salvador, y lavando sus pecados en la sangre de Cristo lavando os seus pecados no sangue y de Cristo, recibiendo su Espíritu, e recebendo o seu Espírito, la persona a pessoa no tiene nada não tem que ofrecerle a Dios si no tiene se não tiver el sacrificio de o Cristo sacrifício de Cristo recibido recebido en su alma na sua y su alma, sangre aplicada o seu sangue aplicado en su alma. na sua alma. Solamente hay Somente há una cosa uma coisa ofrecida oferecida por la salvación nuestra. pela nossa salvação. Es Jesucristo É Jesus en la cruz del Calvario, na cruz do Calvário, muriendo para nuestra salvación. para nossa salvação. Y Dios no acepta E Deus não aceita otra cosa. outra coisa. Sigue diciendo, Segue dizendo, porque el Hijo del Hombre porque o Filho do Homem vendrá en la gloria de su Padre virá na glória de seu Pai con sus ángeles com os seus anjos y entonces pagará e então dará a cada uno a cada conforme a sus obras. segundo suas obras. Ahora podemos ver aquí Agora aqui podemos ver que es muy importante que é muito importante siempre estar buscando sempre estar buscando la bendición de a Dios. bênção de Deus. Cuando leímos este pasaje Quando lemos essa passagem de Jacob, de Jacó, pensamos pensamos que Jacob agarró al ángel que Jacó agarrou o anjo de Jehová de Jeová y no habló muchas cosas. e que não falou muitas coisas. Pero vamos a preguntarle aquí al profeta Oseas,
Nós vamos perguntar ao profeta Oséias algunas de las cosas que Jacob habló. algumas das coisas que Jacó falou. En el capítulo 12 de Oseas, No capítulo 12 de Oséias, verso 3 en adelante dice: do verso 3 em diante diz: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció. Vamos a leerlo poco a poco. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. No seio materno agarrou o calcanhar do seu irmão Y con su poder venció al ángel. e com o seu poder venceu o anjo. Venció al ángel Venceu o anjo y prevaleció. e prevaleceu. Lloró Chorou y le rogó. e lhe rogou. En Betel le halló Em Betel o encontrou. y allí habló con nosotros. E ali falou conosco. Mas Jehová Mas Jeová es Dios de los ejércitos. é Deus dos exércitos. Jehová es su nombre. Jeová é o seu nome. Tú pues, vuélvete a tu Dios. Tu, pois, volta teu Deus. Guarda misericordia y juicio. Guarda a beneficência e o juízo. Y en tu Dios confía siempre. E em teu Deus espera sempre. Luego en el mismo capítulo 12, verso 9 al 10 dice: Logo no capítulo, mesmo capítulo 12, do verso 9 ao 10 diz: pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Mas eu sou Jeová teu Deus desde a terra do Egito. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene. Y he hablado a los profetas E falarei aos profetas, y aumenté la profecía por medio de los profetas y aumenté la profecía. e multipliquei a profecia, Y por medio de los profetas usé parábolas. e através dos profetas usei parábolas. Por medio de los profetas Dios ha usado parábolas. Através dos profetas, Deus utilizou parábolas, Y esto de las vigilias e isto das vigílias son parábolas são parábolas que marcan que marcam tiempos tempos proféticos proféticos, en los cuales nos quais la iglesia del Señor a Jesucristo igreja do Senhor Jesus estaría estaria manifestada manifesta de etapa en etapa. de etapa em etapa. Las vigilias, As vigílias, las primeras tres, as primeiras três, corresponden correspondem al tiempo ao tempo de las edades das eras de la iglesia da igreja durante las 7 edades durante as de la eras iglesia gentil. da igreja gentia. Y la cuarta vigilia E a quarta vigília corresponde corresponde a la edad de la piedra angular. à era da pedra angular. Las tres primeras vigilias As três primeiras vigílias corresponden correspondem al lugar santo ao lugar santo del templo espiritual de Cristo. do templo espiritual de Cristo. La cuarta vigilia A quarta vigília corresponde corresponde al lugar ao santísimo lugar santíssimo del templo espiritual de do Cristo. templo espiritual de Cristo. La cuarta vigilia A quarta vigília corresponde corresponde a la edad de la piedra angular. à era da pedra angular. Las primeras tres vigilias As primeiras três vigílias corresponden correspondem al quinto ao milenio quinto milênio y sexto milenio. sexto milênio. La cuarta vigilia A quarta vigília corresponde corresponde al séptimo milenio. ao sétimo milênio. Ahora, Agora, las vigilias as vigílias aquí usadas aqui usadas son vigilias proféticas são vigílias proféticas, representadas representadas en las vigilias nas vigílias que se guardaban que eram guardadas en aquellos tiempos. naqueles tempos. De todas las vigilias, Entre todas as vigílias, la más importante a mais importante es la cuarta é vigilia. a quarta vigília. En la cuarta vigilia A quarta vigília, bendijo el ángel de Jehová a Jacob o anjo de Jeová abençoou Jacó y recibió Jacob e Jacó recebeu un nuevo nombre. novo nome.
es en la cuarta vigilia, é na quarta vigília, de la cual habló Cristo, da qual Cristo falou, en la cual na qual Dios bendecirá, Deus abençoará. el ángel de Jehová bendecirá O anjo de Jeová abençoará al Israel o Israel o al Jacob ou o Jacó. celestial primero Primeiramente o celestial y al Jacob e o Jacó terrenal, que es el pueblo hebreo. terrenal, que é o povo hebreu. El Jacob o Israel celestial O Jacó ou Israel celestial es la iglesia del Señor é a Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Y miren ustedes, E vejam vocês, el mismo ángel de Jehová o mesmo anjo de Jeová que estuvo toda la noche que esteve toda noite durante todas esas vigilias, durante todas estas vigílias, luchando con Jacob y Jacob con él, lutando com Jacó e Jacó lutando com ele, cuando llegó ao chegar la mañana, amanhã, cuando rayaba el alba, ao raiar a alva, cuando ya estaba amaneciendo, ao amanhecer, o sea, ou seja, cuando ya la cuarta vigilia quando já a quarta vigília estaba comenzando, estava começando, encontramos encontramos que Jacob que Jacó recibió la bendición de Dios. recebeu a bênção de Deus. Y ahora E agora encontramos encontramos que la bendición de Dios, que a bênção la de Deus, bendición de Cristo, a bênção de Deus, el ángel del pacto do anjo do concerto para su iglesia para a sua igreja es para la cuarta é vigilia. para a quarta vigília. No es para las 7 edades de la iglesia gentil, Não é para as 7 eras da igreja, sino para la edad de la piedra angular, sim para a era da la edad del lugar para a santísimo, era do lugar santíssimo, en donde estará onde estará el mismo ángel de Jehová, o próprio o ángel de del Jeová, pacto, o anjo do concerto, que estuvo en las 7 edades de la iglesia gentil, eras da igreja manifestado en cada uno de los ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. das 7 eras da igreja gentia. Y ahora vean ustedes E agora vejam vocês, cómo hubo una lucha como houve uma luta de edad en edad que era por la bendición de Dios. pela bênção de Deus. Pero es en la cuarta vigilia, É na quarta vigília, en la manifestación na manifestação del ángel del pacto do anjo do concerto para la edad de la piedra angular para a era da pedra angular, y lugar santísimo de su templo o espiritual, lugar santíssimo do seu templo espiritual, que el ángel del o pacto, anjo do concerto, Jesucristo, Jesus Cristo, manifestado en Espíritu Santo, manifesto em Espírito Santo, bendecirá abençoará a su iglesia sua igreja y traerá e trará el cambio a mudança que nosotros que necesitamos. nós necessitamos. Vean ustedes Vejam vocês, el nuevo nombre o novo nome que recibió Jacob que Jacó recebeu tiene que ver tem a ver con toda la bendición com toda a bênção que recibiría que receberia en la tierra nueva, na nova o terra, sea, en la tierra prometida, ou seja, na terra prometida, a la cual él a qual iba ele ia para poseerla, para possuí-la, para recibir la herencia para receber a herança de la primogenitura da primogenitura que le correspondía. a qual lhe correspondia. La iglesia del Señor Jesucristo, Na igreja do Senhor Jesus Cristo, encontramos encontramos que en este tiempo final, que neste tempo en la edad de la piedra angular, na era da pedra angular, que es la edad del lugar santísimo, que é a era do lugar del templo espiritual de Cristo, templo espiritual de Cristo, recibirá receberá su herencia, a sua herança, la herencia que perdió Adán y Eva en la caída, a herança que Adão e Eva perderam na queda. la iglesia del Señor Jesucristo A igreja do Senhor Jesus Cristo la obtendrá, a obterá. porque le será restaurada la herencia A herança lhe será restaurada. de Dios A herança de Deus a todos los hijos de Dios, para todos os filhos a de todos Deus, los escogidos de para Dios. todos os escolhidos de Deus. Y por eso es que viene el ángel del pacto, E é por isso que vem o anjo do conselho, que es Jesucristo en el Espíritu que Santo, é Jesus Cristo em Espírito en el Santo, día postrero, no último dia, manifestado manifestado en la cuarta na vigilia. quarta vigília. Y en la cuarta vigilia Na quarta vigília es que todos nosotros é que todos nós estaremos recibiendo estaremos recebendo la bendición a bênção del ángel del pacto, del ángel de Jehová, de Jesucristo, de Jesus Cristo en su manifestación final, sua manifestação final, en donde estarán viendo todos onde todos estarão los vendo, hijos e hijas de Dios todos os filhos e filhas de Deus lo que vio Jacob. estarão vendo. Jacob dijo: Jacó disse, he visto a Dios vi a Deus cara a cara, face a face,
y todos los escogidos de Dios e todos os escolhidos en de Deus, el día no postrero último dia, estarán viendo estarão vendo a Jesucristo Jesus Cristo manifestado en Espíritu em Santo Espírito Santo a través de carne humana através de carne y estarán humana, viendo e estarão vendo a Jesucristo con su rostro como el sol, seu rosto como a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Estarán viendo estarão vendo, ya no já não mais en espejo, em espelho, en oscuridad, em obscuridade, sino assim cara a cara, porque estarán viendo a Jesucristo Jesus Cristo, viniendo en Espíritu Santo em Espírito Santo, en el velo de carne que Él tendrá e ele terá en la cuarta vigilia. a quarta vigília. Y estarán viendo Estarão vendo a Jesucristo Jesus Cristo cara a cara. face a face, Al estar viendo ao estarem vendo a Jesucristo manifestado Cristo manifestado en su velo de em carne seu véu de carne, de la cuarta da vigilia. quarta vigília. Eso será Isto será ver a Dios, ver a Jesucristo Jesus Cristo cara a cara face a face en el día no postrero. último dia. Jacob Jacó, viendo al ángel del o pacto anjo do cara a cara face a face, recibió recebeu la bendición de a Dios. bênção de Deus. Y ahora E agora, vean ustedes, Jacob vejam vocês, Jacó quiso saber el nombre quis saber o nome del ángel, do anjo, porque el nombre de Dios, porque o nome de ¿dónde Deus, está? onde está? En el ángel. O anjo. Y por eso Jacob E por isso Jacó le preguntó al ángel, perguntou ao anjo, ¿cuál es tu nombre? qual é o teu nome? El ángel le dice, O anjo disse, ¿por qué preguntas por mi por que nombre? pergunta pelo meu nome? O sea que el ángel sabía Ou seja, que o anjo sabia por qué porque estaba preguntando por su nombre. estava perguntando pelo seu nome. Porque si sabía el nombre del ángel, Se soubesse o nome do anjo, pues iba a saber pues saberia el nombre de o Dios. nome de ¿Por qué? Deus. Por quê? Éxodo capítulo 22 o 23, capítulo 23, Capítulo 23, verso 20 en adelante dice, verso 20 em diante diz: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenha aparelhado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, Diante dele e ouve a sua voz e não provoques a ira. porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. ¿Dónde está el nombre eterno de Dios? Onde está o nome eterno de Deus? En el ángel de Jehová. O anjo de Jeová. Vean ustedes, Jacob quería conocer el nombre, Vejam vocês, Jacó queria conhecer o nome. porque conociendo el nombre del ángel, Porque conhecendo o nome do anjo, el ángel del pacto, o anjo do el ángel de Jehová, o anjo de Jeová, que era el mismo que Dios, era o próprio Deus, en su cuerpo seu teofánico, corpo teofânico, en ese cuerpo de la sexta o dimensión, corpo da sexta dimensão, iba a estar conociendo iria estar conhecendo el nombre eterno de o Dios. nome eterno de Deus. ¿Recuerdan ustedes cuando le apareció el ángel del pacto Recordem quando apareceu o anjo do concerto a los padres de Sansón? aos pais de Sansão? Querían saber ellos el nombre del ángel. Eles queriam saber o nome do anjo. Y el ángel les dice, E o anjo disse-lhes: ¿por qué preguntas por mi nombre? Por que perguntas pelo meu nome? El cual es oculto. O qual é oculto? No le era permitido Não era permitido darlo a conocer dá-lo a conhecer. a Moisés, A Moisés, cuando él también quiso saber el nombre del ángel, ele também quis saber o nome do del anjo. ángel de Jehová. O anjo de Jeová, El ángel le dijo, o anjo disse-lhe: yo soy el que soy. Eu sou o que Y sou. le dirás a ellos, E dirás a eles: yo soy, me ha enviado a vosotros. o Eu sou enviou a vós. Y fueron dadas E foram dadas 5 letras, 5 letras, 5 consonantes, 5 consoantes, que son que são Y, Y, H, H, W, W, H. H. Esas fueron las letras Estas foram as letras que le fueron dadas a Moisés que foram dadas a por el Moisés ángel de Jehová. pelo anjo de Jeová. Y el pueblo hebreo E o povo hebreu ha deseado saber tem desejado saber el nombre eterno de o Dios, nome eterno de el Deus, nombre del ángel del o pacto. nome do anjo do concerto. Pero el pueblo hebreo, Mas o povo hebreu, vean ustedes, vejam vocês, no ha podido entender ese podem nombre, entender esse nome, pero ese nombre mas este nome, para el tiempo final, para o tempo final, para el día para postrero, o último dia, será revelado será revelado
a todos los hijos e hijas de Dios, todos os filhos e filhas de a todos los primogénitos de Dios todos os primogênitos de Deus, en el día no postrero, último dia, en la venida na vinda del Hijo del Hombre. do Filho do Homem. Ahora, Agora, con la venida com a vinda de Jesucristo en el Espíritu Santo, de Jesus Cristo em Espírito Santo, en el día no postrero, último dia, manifestado manifestado en su ángel mensajero, seu anjo mensageiro, en la cuarta vigilia, na quarta vigília, estará estará dándonos la bendición dando-nos a bênção que nosotros necesitamos nós necessitamos para ser transformados, sermos nosotros los que vivimos, nós que estamos vivos y ser resucitados e ressuscitar, los que han partido ressuscitarmos en las edades durante pasadas. as eras passadas. Esto es Isto é, para la cuarta vigilia, para a quarta vigília, y la cuarta e vigilia, a quarta vigília, en términos proféticos, em termos proféticos, corresponde corresponde a la edad de la piedra à angular. era da pedra angular. Ahora, en términos proféticos, Agora, em termos proféticos, Cristo habló Cristo falou de la venida del Hijo del Hombre da vinda do Filho do Homem y comparó e comparou el tiempo de la venida del Hijo del Hombre o tempo da vinda do Filho do Homem a una de las vigilias. com uma das vigílias. Y encontramos E encontramos que para las diferentes vigilias, para as diversas vigílias, Cristo tendría en su iglesia Cristo teria em sua igreja siervos, servos, o sea, mayordomos, ou seja, mordomos, fieles fiéis y prudentes, prudentes, que de vigilia en vigilia, que de vigília em de vigília, etapa en etapa, de etapa em estarían etapa, alimentando estariam alimentando a los hijos e hijas de Dios filhos e filhas de con el Deus, pan com o pão de la palabra de da Dios. palavra de Deus, Porque no solamente de pan vivir el hombre, que não somente de pão sino viverá, nem mas de toda palabra toda palavra que sale de la boca de Dios. sai da boca de Deus. Nos dice Dios Nos diz en Deus, Deuteronomio capítulo 8, Deuteronômio capítulo 8, verso 3 al 4, verso do 3 ao 4, y San Mateo capítulo 4, verso 4, São Mateus capítulo 4, verso 4, y el alimento o alimento para el alma para a alma es é la palabra de Dios. a palavra de El Deus, mensaje de Dios a mensagem de correspondiente Deus, correspondente al tiempo que la persona está que a viviendo. pessoa está vivendo. Ahora, Agora, Cristo pregunta, Cristo pergunta: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? quem é o mordomo fiel e prudente, El cual estará en la casa de o Dios. qual estará na casa de Deus? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Quem é o mordomo fiel e Al cual su Señor pondrá sobre su casa. o qual o seu Senhor porá sobre sua casa? ¿Y cuál es la casa del Señor? E qual é a casa do Senhor? Su iglesia. A sua igreja. Esa es la casa, Esta é a casa, la familia família de Dios. de Deus. Es una familia celestial. É uma família celestial. Así como Él dijo, Assim como ele disse, he descendido del cielo. desci do céu. ¿Saben ustedes una cosa? Vocês sabem de uma coisa? Todos los hijos e hijas de Dios Todos os filhos e filhas de han Deus descendido del cielo. desceram do céu. Han venido Vieram de la séptima dimensión da sétima dimensão. y se encuentran aquí en la tierra Encontram-se aqui na en terra cuerpos em mortales. corpos mortais. Y para pasar E para passar por la sexta dimensión, pela sexta dimensão, hemos creído en nuestro amado Señor Jesucristo temos crido no nosso amado Senhor Jesus Cristo, como nuestro Salvador o nosso Salvador, y su sacrificio en la cruz del Calvario, no seu sacrifício, y hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo os nossos pecados no sangue de Cristo, y hemos recibido e recebemos su Espíritu Santo. seu Espírito. Y así hemos recibido E assim recebemos un cuerpo teofánico corpo de de la sexta dimensión. sexta dimensão. Y hemos recibido así E assim recebemos vida eterna. vida eterna. Hemos nacido Nascemos así assim en el reino de no Dios. reino de Deus. Hemos nacido de nuevo Nascemos de novo. y tenemos vida eterna. Temos vida Y eterna. solamente nos falta E somente falta el cuerpo físico y eterno, físico e eterno, el cual Él nos dará. o qual ele nos dará. ¿En dónde? Onde? En la cuarta vigilia. Na quarta vigília. Los muertos en Cristo Os mortos resucitarán en cuerpos eternos ressuscitarão y nosotros los que vivimos seremos transformados. seremos transformados. Eso es Isto é para este tiempo final. para este tempo final. Ahora Cristo preguntó, Agora Cristo perguntou:
¿Quién es ese siervo fiel y prudente? Ese mayordomo fiel, Esse servo fiel e prudente, esse al, moço fiel, al cual su Señor ha puesto sobre su casa, o qual o Senhor colocou sobre sua casa, de edad en edad, de era em era, Dios ha colocado Deus colocou un mensajero, mensageiro, en el cual no qual ha estado esteve un espíritu teofánico o Espírito de la sexta dimensión da sexta dimensão manifestado manifestado en carne humana en ese mensajero. nesse mensageiro. Y ese mensajero E esse mensageiro ha traído trouxe de la sexta dimensión da sexta dimensão el mensaje de Dios a mensagem para de el Deus pueblo. para o povo. Y ese mensaje E essa mensagem es el alimento é o alimento para el pueblo, para o povo, la ración a ração correspondiente al tiempo correspondente ao en que las personas están viviendo. que as pessoas estão vivendo. Y ahora, E agora, ¿quién es el siervo fiel y prudente? quem é o servo, O sea, el mayordomo fiel y prudente ou seja, o mordomo fiel e prudente, que estará en la casa de Dios. que estará na casa de O sea, en la Deus, iglesia del Señor Jesucristo. ou seja, na igreja do Senhor, Como el mensajero como o mensageiro correspondiente correspondente a la cuarta vigilia, à quarta vigília, correspondiente correspondente a la edad de la piedra à angular, era da pedra correspondiente al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, espiritual, correspondiente a la dispensación del reino dispensação da lei, y correspondiente correspondente al día ao postrero. último dia. ¿Cuál es ese siervo fiel y prudente? Este servo fiel e Porque ya prudente, porque já los otros siervos fieles y prudentes, mais servos fiéis e que son los 7 ángeles mensajeros são 7 anjos de las 7 edades, das 7 eras, dieron el alimento espiritual, deram o alimento la ración a los hijos de Dios, en la casa de Dios, casa de Deus, en las vigilias nas vigílias en que ellos vinieron. em que eles viveram. Y ahora, E agora, para el día postrero, para o último dia, ¿quién será el siervo fiel y prudente? quem será o Ese mayordomo fiel y prudente, ese administrador fiel y prudente, que estará ministrando la palabra de Dios, el alimento espiritual, a los hijos e hijas de Dios, en la casa de Dios, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo? Senhor Jesus Cristo? Dice, bienaventurado aquel siervo, Bem-aventurado aquele servo, al cual, ao qual cuando su Señor venga, o seu Senhor le haya siendo así. achar servindo assim. En verdad os digo Em verdade vos digo, que le pondrá sobre todos sus bienes. doutorá sobre todos os ¿Y seus qué bens. significa eso? E o que isso significa? Que se cumplirá Que cumprir-se-á en ese siervo fiel y prudente esse servo fiel e prudente lo que dijo Cristo aquilo que Cristo en disse Apocalipsis capítulo 3, verso 21. em capítulo 3, verso 21. Al que venciere, Ao que vencer, yo le daré eu lhe darei que se siente conmigo se assente comigo en mi trono, no meu trono, así como yo he vencido assim como eu venci, y me he sentado con mi Padre en su me trono. assentei com meu Pai no seu trono. Desde el trono Desde o trono es que se gobierna. é que se governa. Y este mayordomo fiel y prudente Este mordomo fiel e prudente será colocado será colocado sobre todos los bienes sobre todos os de bens su Señor. de seu Senhor. ¿Y para qué? E para quê? Para administrar los bienes Para administrar de su Señor. os bens do seu Senhor. Ahora Agora, veamos San Marcos, vejamos em São Marcos, capítulo 13, lo que nos dice. no capítulo 13, o que nos diz, Hablando de la venida del Hijo del Hombre, falando da vinda do Filho do Homem, dice, diz, capítulo 13, verso 32 en adelante, capítulo 13, do verso 32 em diante. pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Está hablando aquí de qué? Aqui ele está falando de quê? De la venida del Hijo del Hombre. Da vinda do Filho do Homem. Mirad, Olhai, velad vigiai y orad. e orai. Mirad por qué y velad por qué y orad por qué. Olhai por quê, vigiai por quê e orai por quê? Por la venida del Hijo del Hombre Pela vinda do Filho do Homem. y para que estemos preparados Para que estejamos preparados para verlo para vê-lo y recibirlo e recebê-lo en el tiempo final. no tempo final.
porque no sabéis porque não sabeis cuándo será el tiempo. quando chegará o tempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Jesucristo ascendió al cielo, Jesus Cristo subiu ao céu, pero envió en su iglesia y a su iglesia mas enviou em sua igreja e à sua igreja siervos fieles y prudentes, servos fiéis e prudentes, que son los 7 ángeles y mensajeros de las 7 edades, que são os 7 anjos mensageiros das 7 eras, y el ángel mensajero e o anjo mensageiro de la edad de la piedra da angular. era da pedra angular. Y les dio autoridad E deu-lhes sobre autoridade su casa. sobre sua casa. Sigue diciendo, Segue dizendo: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Ahora velad, ¿por qué? Agora, vigiai por quê? Por su venida. Por sua vinda. Sigue diciendo, Segue dizendo: si al anochecer, se à tarde, eso fue en el comienzo de la iglesia, isto foi no começo da igreja, allá con los apóstoles, lá com os apóstolos, y también corresponde e também corresponde a la etapa de las grandes persecuciones à etapa das grandes perseguições por las cuales pasó la iglesia. pelas quais a igreja passou. Sigue diciendo, Segue dizendo: o a la medianoche, se à meia-noite, la medianoche, encontramos encontramos que es el tiempo que é o tempo de la segunda vigilia, da segunda vigília. porque la primera termina a las 12 A primeira termina às 12 y la segunda comienza a las 12. e a segunda começa às 12. O sea, finalizando la primera Ou seja, finalizando a primeira y comenzando la segunda. começando a segunda. O al canto del gallo, Se ao cantar do galo, ya esa es la tercera vigilia. isto já é a terceira vigília. O a la mañana, Se pela manhã, ya esa es la cuarta vigilia. esta já é a quarta vigília. Y no vino E não veio ni en la primera, nem na primeira, ni en la segunda, nem na segunda, ni en la tercera. nem na terceira. Así es que por eliminación Portanto, por eliminação, ya sabemos já sabemos que la venida del Hijo del que Hombre a vinda do Filho do Homem era para cuál de las vigilias? será para qual das vigílias? Para la cuarta vigilia. Para a quarta vigília. Porque no queda Porque não resta otra vigilia. outra vigília. Y esa es la única vigilia E esta é a única vigília que corresponde que corresponde a un tiempo de día. a tempo do dia. Corresponde Corresponde a las primeras 3 horas de la mañana. às primeiras 3 horas da manhã. En esa cuarta vigilia, Nesta quarta vigília, vean ustedes, vejam vocês, Jacob fue bendecido. Jacó foi abençoado. En esta cuarta vigilia Nesta quarta vigília, encontramos también também encontramos que Jesús caminó sobre el mar. que Jesus caminhou sobre o mar. Encontramos a Jesús Encontramos Jesus apareciéndole a sus discípulos, revelándose a sus discípulos aos seus discípulos, revelando-se aos seus discípulos en la cuarta vigilia. na quarta vigília. Eso lo encontramos Isto o encontramos en San Mateo capítulo 14. em São Mateus, no capítulo 14. Eso sucedió después de multiplicar los panes y los peces. Isso aconteceu após multiplicar os pães e os peixes. Vamos a ver cómo dice la Escritura. Vejamos como a Escritura diz. El capítulo 14, verso 22 en adelante. No capítulo 14, do verso 22 em diante, Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca
e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Eso fue luego de multiplicar los panes y los peces, Isso foi após multiplicar os pães e os peixes, donde comieron 5,000 personas, quando 5.000 pessoas comeram, sin contar los niños y las mujeres. sem contar as crianças e as mulheres. Y cuando terminó, E ao terminar, sobró más pan sobrou mais pão y más peces e mais peixes. de los que le habían entregado Aqueles que tinham lhe entregue cuando él comenzó. quando ele iniciou. Miren ustedes, Vejam vocês, todo lo que ponemos en las manos de Cristo, tudo aquilo que colocamos nas mãos de Cristo, Él lo bendice ele abençoa y lo multiplica e o multiplica y lo usa en su e obra. o usa na sua obra. Y cuando nosotros E quando nós, luego veamos em seguida vejamos lo que colocamos en sus o manos, que colocamos nas suas veremos veremos que habrá más que haverá mais de lo que nosotros colocamos en sus manos. daquilo que nós colocamos em suas mãos. Sigue diciendo, Segue dizendo, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ahora podemos ver Agora podemos ver a Jesús Jesus caminando sobre el mar caminhando sobre o mar, en la cuarta na vigilia. quarta vigília. En San Marcos también Também em São Marcos, nos habla de esta cuarta vigilia é falado dessa quarta vigília, en el capítulo 6 no capítulo 6, y nos muestra e mostra-nos, en esta cuarta vigilia nesta quarta vigília, todo lo que allí sucedió. tudo o que sucedeu lá. Vamos a ver el capítulo 6, verso 48 en adelante. Vejamos no capítulo 6, o verso 48 em diante, Dice, diz, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, Porque todos le veían y se turbaron. porque todos o viram e perturbaram-se. Pero enseguida habló con ellos Mas logo falou com eles y les dijo, e disse-lhes, tened ánimo, yo soy, tenham bom ânimo, sou eu, no temáis. não temais. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. pois não tinham entendido, não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Aquí podemos ver Aqui podemos ver
lo que sucedió o que aconteceu en esta cuarta vigilia. nesta quarta vigília. Y encontramos E encontramos en San Juan em São João que también que também aparece andando sobre el mar aparece andando sobre o mar en la cuarta vigilia. na quarta vigília. Eso está en el capítulo 6, Isto está no capítulo 6, verso 15 al 21. do verso 15 ao 21. Y ya eso ustedes lo leerán E isso vocês já verão en sus hogares em seus lares, para que tengan para que tenham más escrituras mais escrituras o lugares donde Jesús caminó sobre el mar. ou locais onde Jesus caminhou sobre o mar. Ellos se maravillaban Eles maravilhavam-se de que Jesús le hablaba al viento y al mar de que Jesus falasse com o vento e com o mar y le obedecían. e que estes o obedeciam. Es que allí estaba el creador de ellos É que ali estava o Criador deles y les hablaba e falava-lhes y le obedecían. e eles o obedeciam. Ahora podemos ver Agora podemos ver que la cuarta vigilia que a quarta vigília es muy importante é muito importante en el campo profético no campo profético con relación com relação a la venida del Hijo del Hombre à vinda do Filho do para el Homem día postrero. para o último dia. Ahora, Agora, el día postrero. o último dia. ¿Qué es el día postrero? O que é o último dia? Es el día del Señor. É o dia do Senhor. El día postrero O último dia es el séptimo milenio, o sétimo porque un día delante del Señor dia. Um dia diante es como 1000 años como 1000 anos. y 1000 años 1000 anos como un día. como um dia. Y una vigilia, E uma vigília en términos em termos de un día delante del Señor como 1000 años, de um dia diante do Senhor como 1000 anos, entonces 3 horas então 3 horas delante del Señor, diante do Senhor, las 3 horas as 3 horas de la cuarta vigilia da quarta vigília vienen a ser são 125 años. 125 anos. Porque una hora Porque uma hora delante de Dios diante de Deus para los seres para os humanos seres humanos es é 41 años 41 anos con 8 meses. com 8 meses. Y 41 años con 8 meses E 41 anos e 8 meses multiplicado por 3 vezes 3 les da totaliza 125 años. 125 anos. Los primeros 125 años Os primeiros 125 anos del día do postrero último dia es são delante de Dios diante de Deus la cuarta a vigilia quarta vigília de la cual da qual nos habla Cristo. Cristo nos fala. Cuando nos habla Ao nos falar, será será al anochecer ao anoitecer, o será a la medianoche ou será meia-noite, o será al canto del gallo ou será ao cantar do galo, o a la mañana. ou pela manhã. Si no fue en el atardecer, Se não foi ao o sea, al oscurecer, ou seja, ao escurecer, y no fue a la medianoche, se não foi à meia-noite, y no fue al canto del se gallo, não foi ao cantar do galo, o sea, primera, segunda y tercera vigilia, ou seja, na primeira, na segunda e na terceira vigília, solamente queda somente resta la cuarta a vigilia. quarta vigília. Es en la cuarta vigilia É na quarta vigília donde Cristo caminó sobre el mar. onde Cristo caminhou sobre o mar. Tipo y figura Um tipo de figura de la venida de Cristo, la venida del Hijo del da Hombre vinda do Filho do para Homem, el día no postrero, último dia, donde su iglesia onde sua igreja lo estará necesitando estará más que nunca antes. mais do que nunca antes. Y en Apocalipsis, E no Apocalipse, capítulo 10, no capítulo 10, lo encontramos o encontramos caminando sobre el mar. caminhando sobre o mar. Y caminando E caminhando sobre el mar sobre o mar para llegar para chegar a tierra. à terra. En Apocalipsis capítulo 10, No Apocalipse capítulo 10, verso 1 y adelante dice: o verso 1 em diante diz: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, con el arco iris sobre su cabeza, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste.
y su rostro era como el e sol, o seu rosto era como o sol, y sus pies como columnas de fuego. os seus pés como colunas de fogo. Tenía en su mano un librito abierto, E tinha na sua mão um livrinho aberto. y puso su pie derecho sobre el mar, Pôs o seu pé direito sobre o mar, y el izquierdo sobre la tierra. esquerdo sobre a Y terra. clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Eles fizeram soar as suas vozes. Aquí tenemos Aqui temos la venida del Hijo del Hombre, a vinda do Filho do Homem, la venida de a Cristo vinda de Cristo, en el día no postrero. último dia. Lo encontramos Lo encontramos con su rostro com o seu rosto como el sol. como o sol. ¿Cuándo usted ve el sol? Quando você vê o sol, En la mañana o en el día, ou durante o dia, no durante la noche. não durante a noite. Su venida A sua vinda es en la cuarta é vigilia, a quarta vigília. con su rostro como el Com o sol, seu rosto como o sol. en el monte de la No transfiguración, monte da transfiguração, donde él mostró onde ele mostrou en esa visión na visão la venida del Hijo del a Hombre. vinda do Filho Con do sus Homem, ángeles com seus anjos. aparece Ele aparece con su rostro como el sol también. como o sol. ¿Por qué? Por quê? Porque su venida Porque a sua es vinda para la cuarta é a vigilia. quarta vigília. Para la cuarta vigilia Quarta vigília correspondiente correspondente al día ao postrero. último dia. O sea, Ou seja, es é para los primeros para os primeiros 125 años 125 anos del día postrero, do último del dia, séptimo do milenio. sétimo milênio. Durante ese lapso de tiempo Durante este de la intervalo cuarta vigilia, quarta vigília, la venida del Hijo del Hombre a vinda do Filho do con Homem, sus com ángeles seus anjos, tiene que ser cumplida tem que cumprir aquí en la tierra. aqui na terra. Ahora Agora, podemos ver podemos ver la importancia a importância de las vigilias. das vigílias. Podemos ver Podemos ver el por qué es tan importante por que é tão importante comprender compreender el misterio o mistério de las vigilias. das vigílias. Porque para la cuarta vigilia, Para a quarta vigília, Jesucristo, Jesus Cristo, el Hijo del Hombre, Filho do Homem, con sus com ángeles, os seus anjos, resplandeciendo su rostro, seu rosto como el sol, como o sol, estará manifestado en la tierra, estará manifestado na con terra, su rostro como el com sol, seu rosto como o o sol, sea, como Rey de Reyes como Rei dos y reis, Señor de e señores, Senhor dos senhores, porque su rostro como el sol seu rosto como o sol, representa a Cristo representa a Cristo, como Rey de como Rei Reyes dos reis, y Señor de señores, como Hijo del Hombre Filho do Homem, e Hijo de David, Filho de Davi, para sentarse para sentar-se en el trono de David no trono de Davi, y reinar por 1000 años reinar 1000 anos, y luego por toda la eternidad. eternamente. Pero para su venida Mas para sua hay vinda, un programa há programa que tiene que ser cumplido. tem que cumprir-se. Como para su primera venida Para sua primeira hubo vinda, un programa também houve um que programa tuvo que ser cumplido. que teve que cumprir-se. Encontramos Encontramos que luego de su nacimiento após o seu nascimento, transcurrieron transcorreram 29 años y medio 29 anos para e meio comenzar su ministerio para iniciar o seu y luego transcurrieron a seguir 3 años y medio más mais 3 anos e para meio llevar a cabo la obra de redención en la cruz del na Calvario. cruz do Calvário. Y así E assim, coronar coroar su primera venida sua primeira como Cordero de como Dios. Cordeiro de Deus. Y la segunda venida de Cristo, Segunda vinda de Cristo, que es la venida del ángel del pacto vinda do anjo do conselho. en el día postrero, último dia es é para llevar a cabo para realizar su obra de reclamo sua obra de todo lo que le redimió e tudo aquilo que ele con fez su sangre preciosa en su primera venida. na sua primeira vinda. Y E aquí en la tierra aqui na terra se estará viviendo estará en la cuarta vigilia, quarta vigília en la venida da vinda del Hijo del Hombre Filho do Homem con sus com ángeles. seus anjos. Ahora, Agora, ¿cuánto tiempo quanto tempo estará estará el Hijo del Hombre Filho do Homem con sus com ángeles seus anjos manifestado en la tierra manifestado na terra antes de llevar a cabo antes de realizar el o propósito propósito de su venida da sua vinda en toda su plenitud? plenamente? Porque irá Porque irá por etapas. por etapas. Su programa O seu programa tiene diferentes etapas. tem diversas etapas. Y durante todas esas etapas, Durante todas as Él estará cumpliendo ele estará cumprindo el propósito de su o venida. propósito da sua vinda. Y estará cumpliendo así Estará assim cumprindo las profecías bíblicas profecias bíblicas correspondientes correspondentes a las diferentes etapas diversas de la etapas venida del Hijo del da vinda Hombre do Filho do Homem
con sus ángeles, seus anjos, resplandeciendo su rostro resplandecendo o seu rosto como el sol. como o sol. O sea, Ou seja, viniendo vindo como Rey de Reyes o Rei dos y Reis, Señor de e Señores, Senhor dos Senhores, Hijo del hombre Filho do homem, e Hijo de David. Filho de Davi. Ahora hemos visto Agora vimos la importancia a importância de estas vigilias destas vigílias y sobre todo e, sobretudo, la importancia a importância de la cuarta da vigilia quarta vigília y su significado e o seu en términos significado proféticos. em termos proféticos. En términos proféticos, Em termos proféticos, la cuarta a vigilia quarta vigília es la más é importante a mais importante, porque es el ciclo divino porque é o ciclo divino de la primera parte da primeira parte del séptimo milenio. do sétimo O sea, de los primeros 125 años del séptimo milenio, 125 anos do sétimo milênio, donde la venida del Hijo del Hombre quando a vinda do Filho do Homem estará estará manifestada, revelada manifestada, revelada en medio de la iglesia de Jesucristo, entre a Igreja de Jesus Cristo, llevando a cabo realizando la obra a obra de reclamo. da reclamação. Ahora, Agora, ¿cuánto tiempo quanto tempo tomará tomará todo el programa todo o programa de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles da vinda do Filho do Homem com seus anjos? en el día postrero? No último dia, Veremos esperemos y luego veremos e em seguida veremos cuánto tiempo tomará. quanto tempo tomará. De tiempo, De tempo, toda la obra toda obra del Hijo del Hombre do Filho do Homem en su venida em sua vida con sus com ángeles, seus anjos, en donde estará llamando onde estará y chamando juntando a sus escogidos seus escolhidos y estará completando e estará completando su cuerpo místico de creyentes o corpo místico en la edad de la piedra angular na era da pedra angular y nos estará preparando e estará nos preparando para ser transformados sermos y raptados arrebatados en este día postrero. neste último dia. Todo esto Tudo isso es é para la cuarta vigilia. para a quarta vigília. Miren ustedes Vejam vocês la resurrección de Cristo. a ressurreição de Cristo. ¿En qué horario ocurrió? Em que horário ocorreu? Ocurrió en la mañana Ocorreu no del domingo de resurrección. domingo da ressurreição. Y eso es Isto é la cuarta vigilia del domingo de resurrección. domingo da ressurreição. Tipo y figura Tipo e figura de la cuarta vigilia da quarta vigília. del día postrero, No dia, donde los muertos en Cristo mortos em Cristo resucitarán ressuscitarão. en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos Nós que estamos seremos transformados. seremos transformados. Así como Cristo Assim como Cristo resucitó ressuscitou en la cuarta vigilia na quarta vigília del do domingo domingo de resurrección. da ressurreição. Y ahora, E agora, la edad de la piedra a angular era da pedra angular está representada está representada en el domingo de no resurrección, domingo da ressurreição. porque la edad de la piedra angular A era da pedra angular viene a ser torna-se el día octavo, o oitavo dia que también es el primer día de la semana. e também é o primeiro dia. ¿Y cuál es el primer día de la semana? E qual é o primeiro dia? El día domingo. O dia domingo. Y si contamos E se contarmos el día domingo o dia domingo juntamente juntamente con los 7 días de la semana que han transcurrido, com os demais 7 dias da semana que transcorreram, entonces sería então seria el día octavo. o oitavo dia. Y la edad de la piedra angular, E a era da pedra angular, si la contamos se a contarmos juntamente juntamente con las 7 edades de la iglesia gentil, com as 7 eras da igreja gentil, viene a ser la edad octava, a oitava era, la edad eterna a era eterna, de la iglesia del Señor a Jesucristo igreja do Senhor Jesus, para entrar para entrar al ciclo divino ao ciclo divino de eternidad, da eternidade, para obtener para obter el cuerpo eterno, nosotros los que vivimos nós os que estamos y los muertos en Cristo, a obtener el cuerpo eterno corpo eterno, que les será dado que será dado por Cristo en la resurrección. na ressurreição. También Também la edad de la piedra angular, a era da pedra angular, que está representada en el día domingo, que está representada no dia también domingo, está representada também está representada en el año del jubileo, no ano do jubileu, que era el año 50, que era o 50º y también era el año octavo, também o oitavo ano festivo
en medio del pueblo hebreo. entre o povo hebreu. Cada 7 años, A cada 7 anos, el año o séptimo sétimo era un año de descanso para la tierra, ano de descanso para a terra, de reposo. e repouso, Era un año festivo. era um ano festivo. Y luego E a seguir, de transcurridos 49 años, após transcorrerem 49 el anos, pueblo hebreo o povo hebreu había tenido tinha 7 años sabáticos, então 7 anos sabáticos, o sea, 7 años de ou descanso seja, 7 anos de descanso en la tierra na terra durante 49 años. durante os 49 anos. Tenían 6 para trabajar Tinham 6 para trabalhar y 1 de descanso para la tierra. e 1 de descanso para a terra. Y luego E a seguir, del año 49, após o ano 49, que era año de reposo para la tierra, que era o ano do repouso para a terra, llegaba el año 50, chegava-se o ano 50, que era el año del era jubileo, o ano do jubileu, y era el año e era o ano en donde la herencia onde a herança de cada hijo del pueblo hebreo, de cada filho do povo si la había perdido, se a tinha perdido, regresaba a sus manos, regressava às suas mãos, sin pagar ni un solo centavo. sem pagar nem somente um centavo. Era el año Era o ano de la redención. da redenção. Y la redención de nuestros E a cuerpos redenção dos nossos corpos corresponde corresponde al año del jubileo ao actualizado, ano do jubileu, o sea, a la edad de la piedra angular, a era da pedra angular, donde recibiremos quando receberemos la redención del cuerpo, a redenção do corpo, que es la transformación de nuestro cuerpo, a transformação do para tener el cuerpo eterno, termos o corpo nosotros los que vivimos nós, os y los filhos, muertos en os Cristo, mortos em recibir Cristo, receberem su cuerpo eterno. o seu corpo eterno. Si alguno de los nuestros parte, Se alguns dos nossos partir, no hay ningún problema. não haverá nenhum problema. Va a recibir, Receberá de todas formas, de todas su as cuerpo formas, eterno. seu corpo eterno. Resucitará Ressuscitará en la cuarta na vigilia, quarta vigília, en este día postrero, neste último dia, en un cuerpo eterno. em um corpo eterno. Y estará con E nosotros estará conosco de nuevo. novamente. Y si E se la persona permanece viva a pessoa permanecer viva y los muertos en Cristo resucitan, e ressuscitarem os mortos em Cristo, cuando los veamos, ao vermos, pues seremos transformados. seremos transformados. De todas formas, De todas as vamos a tener teremos el cuerpo eterno que Cristo ha prometido Cristo prometido para todos nosotros, para todos porque estamos viviendo que estamos vivendo en el ciclo divino no ciclo divino de la redención da redenção de nuestros cuerpos dos mortales nossos corpos mortais, para tener para ter el cuerpo o eterno. corpo eterno. Seremos Seremos transformados transformados y así e tendremos assim teremos el cuerpo o eterno, corpo eterno, que es una que herencia é uma herança que corresponde a los hijos aos filhos e hijas de e Dios. filhas de Deus. Bendición Bênção que perdió el ser humano que o ser humano perdeu 6.000 años atrás, 6.000 anos pero que atrás, será restaurada que será restaurada en este día postrero. neste último dia. Y todas las demás bendiciones E todas as demais que perdió Adán y Eva que Adão e Eva serán restauradas serão restauradas en este día postrero. neste último dia. Y todos nosotros E todos nós seremos a imagen y semejanza, seremos a imagem e semelhança de Jesucristo. de Jesus Cristo. seremos personas Seremos pessoas en toda la perfección, em toda a perfeição. cuerpos perfectos Corpos perfeitos y eternos, e eternos, espíritus teofánicos eternos y perfectos, espíritus teofânicos eternos e perfeitos, y nuestras almas eternas e as nossas y almas perfectas, eternas e perfeitas, y todos redimidos e todos con redimidos nuestro amado Señor pelo Jesucristo nosso amado Senhor para Jesus vivir Cristo, para viver por el milenio no milênio y por toda la eternidad. e eternamente. Por eso es que dice la Escritura Isso é que a Escritura diz. que las aflicciones que tenemos en este tiempo terrenal que vivimos Que as aflições que temos durante este tempo terreno que vivemos y en estos cuerpos terrenales e nestes corpos terrenais no es de comparar não é de comparar con las glorias venideras que en nosotros van a ser manifestadas. En nosotros van a ser manifestadas esas glorias venideras en el cuerpo eterno y nuevo que hemos de tener. novo que teremos. Y eso es Isto é ¿para quiénes? para quem? Para todos ustedes y para mí también. Para mim também. Y ahora, E agora, miren ustedes, vejam vocês. las 3 vigilias primeras As primeiras vigílias se cumplieron cumpriram durante las 7 edades de la iglesia gentil, durante as aquelas en los territorios nos territórios donde se cumplieron onde cumpriram esas edades, estas eras, porque corresponden a la noche porque corresponde à noite, donde aparecen las estrellas, onde as
y corresponden que correspondem a esa etapa de la iglesia del Señor Jesucristo, à etapa da igreja do Senhor donde aparecieron las 7 estrellas, quando as 7 estrelas apareceram, los 7 mensajeros os 7 de las 7 edades de la iglesia gentil. eras da igreja gentil. La iglesia está representada en esas edades Está representada nessas eras en la luna, pela lua, porque era el tiempo de la noche. porque era um tempo que correspondia à noite. Pero para el tiempo final, Mas para o tempo final, la iglesia a igreja no estará vestida de la luna, não estará vestida de lua, sino del sol, mas de sol, porque es porque é el tiempo o tempo de la cuarta vigilia, da quarta que es de día. que é de dia. Por eso dice, Por isso diz, a los que temen mi nombre, aos que temem o meu nome, nacerá nascerá el sol de justicia, o sol da justiça, y en sus alas e em suas traerá asas salvación. trará salvação. Por eso es Por isso é que Cristo aparece Cristo en el monte de la transfiguración que da con su rostro como el sol. seu rosto, Y en Apocalipsis capítulo 10 aparece con su rostro como el sol. Y en Apocalipsis capítulo 1 capítulo 1, aparece también con su rostro rosto como el sol. como o sol. Capítulo 1, Capítulo 1, verso 16 dice, no verso 16 diz, tenía en su diestra 7 estrellas, na sua destra 7 estrelas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos. e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, La espada es e a espada é la palabra. a palavra. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 edades. Estrelas são 7 anjos da 7 eras. Y su rostro era como el sol E o seu rosto era como o cuando sol, resplandece en su fuerza. quando a sua força resplandece. Aquí lo vemos Aqui o vemos con su rostro como el com seu sol. rosto como o ¿A sol. quién? A quem? Al Hijo del Hombre. Filho do homem. Y el Hijo del Hombre, Filho do homem, en su venida, em sua vida, viene con su rostro como el sol. com o seu rosto como o Porque sol, viene porque vem. ¿en cuál de las vigilias? Em qual das vigílias? En la cuarta Na vigilia. quarta vigília. Y ahora podemos ver E agora podemos ver en Apocalipsis no Apocalipse, capítulo 22, no capítulo 22, verso 4, e verso 4, donde dice, onde diz: y verán su rostro, E verão o seu rosto, y su nombre estará en en sus frentes. e nas suas testas estará o seu nome. Ahí podemos ver Aí podemos ver el sol, o sol, su rostro como el sol, o seu rosto como o sol. y podemos ver E podemos ver que su nombre, que o seu nome, el nombre del sol de justicia, o nome do sol da justiça, el nombre de Cristo, el ángel del o pacto, anjo do concerto, para el día o postrero, último dia, su nombre nuevo, o seu nome novo, que es el nombre eterno de Dios. que é o nome eterno de Deus. Encontramos Encontramos que lo tendrán todos los hijos de Dios que todos os filhos de Deus o terão en sus frentes. em suas testas, O sea, tendrán ou seja, o terão el conocimiento del nombre eterno de Dios eterno de Deus, y nombre nuevo o nome novo del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Los escogidos Os escolhidos de la iglesia del Señor da Jesucristo igreja do Senhor Jesus Cristo tendrán ese conocimiento. terão este conhecimento. Y también 144,000 hebreos E também 144 lo verán viniendo o verão vir con su rostro como el com sol seu rosto como o sol, y obtendrán e obterão la revelación a revelação del nombre eterno de do Dios nome eterno de Deus y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Obtendrán el conocimiento del nombre do nome del Cordero de Dios Jesucristo de Deus, viniendo vindo en el día no postrero último dia, como el león como leão, de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra na sua de obra reclamo. da reclamação. Y lo que quiso conocer E o que Jacob Jacó quis conhecer cuando le preguntó, quando perguntou: ¿cuál es tu nombre? Qual é o teu nome? Eso será revelado Isto será revelado al Jacob, al Israel celestial primero Israel celestial y al Israel terrenal, el pueblo hebreo. ao povo hebreu. El Israel celestial Israel celestial, es la iglesia del Señor a Jesucristo igreja do Senhor Jesus Cristo. y el Israel terrenal E o Israel terrenal es el pueblo ao hebreo. povo hebreu. 144,000 hebreos 44 que lo recibirán, que o receberá. así como los escogidos de entre los Os gentiles escolhidos de la iglesia de Jesucristo da igreja lo recibirán receberá en este tiempo final este tempo final. y estarán viendo Estarão vendo a Jesucristo Jesus Cristo cara a cara manifestado face manifestada en carne em humana carne humana
en medio entre de su iglesia. sua igreja. Y eso será Isto será la venida a vinda del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19. ¿Qué dijo el precursor de la segunda venida de Cristo que sería la venida del caballo blanco de Apocalipsis 19? O que o precursor da segunda vinda de Cristo disse que seria o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse capítulo 19? Vamos a ver. Vejamos. En la página 134 del libro de los sellos, Na página 134 do livro dos céus, dice el precursor de la segunda venida de Cristo. o precursor da segunda vinda de Cristo disse, Y noten ustedes, e notem vocês, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, quando este Espírito Santo que temos chega a encarnar-se, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, aquele que está agora mesmo no nosso meio na forma do Espírito Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, quando ele chegar a encarnar-se na pessoa de Jesus Cristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Es la venida É a vinda del Espíritu do Santo Espírito Santo en carne humana. em carne humana. Y ahora, E agora, en la página 277 na página 277 del libro de los sellos, do livro dos en Céus, español, em espanhol, en una parte de la oración, em uma parte da oração, dice diz nuestro hermano Branham, o nosso irmão Branham, pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, el jinete del verdadero caballo blanco, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, mientras su espíritu, enquanto o Espírito, el Espíritu de Cristo, que é o Espírito de Cristo, entra en confrontación con el anticristo entre em confronto com o anticristo, y él llame a los suyos. e ele chama os seus. ¿Quién es el que llama a los suyos? Quem é que chama os seus? ¿Quién es el que llama a los escogidos? Quem é que chama os escolhidos? Es el Espíritu É Santo, o Espírito Santo. el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. O cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse capítulo 19. Y en el día postrero No último día estará con nosotros estará conosco en medio de su iglesia, entre sua igreja manifestado manifestado en carne humana. em carne humana. Y ahora E agora, veamos vejamos en Apocalipsis no Apocalipse capítulo 19, capítulo 19, nos habla de la venida de a Cristo vinda de Cristo en un caballo em blanco cavalo branco y con una espada saliendo de su boca com uma espada saindo da sua boca y con un nombre com um que nome ninguno que entiende, ninguém entende, el cual es el verbo de qual Dios, é o verbo de Deus, y tiene en su vestidura e tem em sua vestimenta y en su muslo e em sua coxa escrito escrito este nombre: este nome, Rey de Reyes Rei dos Reis y Señor de e Señores. Senhor dos Senhores. Y ahora en la página 256 E agora na página del libro de los sellos, 56, dice el precursor de la segunda venida de Cristo: sobre da segunda vinda de Cristo diz: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve virá sobre um cavalo branco como a neve, y será completamente Manuel, e será completamente Emanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. a palavra de Deus encarnada em um homem. Eso es Isto é, la venida a vinda del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. a vinda do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse. Esa es la venida Esta é a vinda del ángel del pacto, de Jesucristo en Espíritu Santo, Cristo em Espírito Santo, velado en carne humana velado em carne humana, en el día no postrero, último dia. en su ángel mensajero, Seu anjo mensageiro, dándonos a conocer nos dando todas estas cosas todas essas que coisas deben suceder que pronto devem acontecer. y E trayéndonos trazendo la bendición del cielo, bênção do céu, la bendición bênção para el Israel para o Israel celestial, celestial, la iglesia del Señor a Jesucristo, igreja do Senhor Jesus, y para el Israel terrenal, o Israel terrenal, que es el pueblo que hebreo. é o povo hebreo. Ahora vean Agora veja cómo viene la bendición del cielo, como a bênção do céu, la bendición de a Dios bênção de Deus, para los hijos e hijas de os Dios, filhos e filhas de la iglesia del Señor da Jesucristo igreja do Senhor Jesus, y después e depois para el pueblo hebreo. para o povo hebreo. Y todo esto Tudo isso en la cuarta na vigilia. quarta vigília, La cuarta vigilia quarta vigília, que corresponde que corresponde a este tiempo a este tempo en el cual no qual nosotros estamos viviendo. nós estamos vivendo. Este es el tiempo Este é o tempo de la cuarta da vigilia. quarta vigília. Este es el tiempo Este é o tempo en que los escogidos de em Dios que os escolhidos de Deus estarán viendo estarão
convento, al ángel del pacto, ao anjo do que es conselho, Jesucristo en el Espíritu Santo, que é Espírito Santo, manifestado en carne humana, manifestado em en carne, su ángel seu mensajero, anjo mensageiro, viéndolo cara a cara, vendo-o manifestado a través de carne humana, através de carne humana, y recibiendo recebendo las bendiciones bênçãos de Jesucristo de Jesus Cristo en este día postrero, nesse último dia, en la cuarta vigilia. na quarta vigília. Hemos visto Vimos el misterio o mistério de las vigilias. das vigílias. Hemos visto la relación Vimos a relação de las vigilias das vigílias con la trayectoria de la iglesia del Señor com Jesucristo. a trajetória da igreja do Senhor Jesus Cristo. Hemos visto también Também vimos en cuál de las vigilias em qual das vigílias el Hijo del Hombre o Filho do Homem vendría. viria. Y hemos visto también Também vimos cuál es el gran evento prometido que será realizado en la cuarta vigilia. qual o grande evento prometido que será realizado na quarta vigília. El gran evento es O grande evento é la venida del Hijo del a Hombre vinda do Filho do con Homem sus ángeles. com seus anjos. La venida A vinda del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19, que es la venida e a vinda de Jesucristo, el ángel del pacto, Jesus Cristo do anjo viniendo en el Espíritu Santo, do Espírito Santo, manifestado por medio de su ángel mensajero, seu anjo mensageiro, viniendo en carne humana, en su ángel mensajero manifestado, mensageiro manifestado, dándonos a conocer nos dando todas estas cosas que deben suceder que y bendiciéndonos devem acontecer Jesucristo Jesus Cristo en este día postrero y llamando y juntando a todos sus escogidos en este día postrero. nesse último dia. Para eso es Isto é el gran evento grande evento prometido para el día postrero de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en la cuarta vigilia. na quarta vigília. Hemos visto Vimos el o misterio mistério de las vigilias. das vigílias. Ha sido para mí un privilegio muy grande Para mim foi um privilégio muito estar grande con ustedes estar com vocês en esta noche nesta noite, dándoles testimonio testificando del o misterio mistério de las das vigilias. vigílias Que las e bendiciones as bênçãos de Jesucristo de Jesus Cristo correspondientes a la cuarta vigilia sean sobre cada uno de ustedes sobre cada um de y vocês, sobre mí también, sobre mí y também, pronto todos e que brevemente seamos todos transformados sejamos y raptados y llevados a la cena de la boda del Cordero en el cielo, no céu y allí e lá. disfrutemos con Cristo Temos com esa gran fiesta de la cena del Cordero. a ceia do Cordeiro. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. E amém. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y continúen pasando Continue passando una noche uma noite llena cheia de las bendiciones das bênçãos de Jesucristo, de Jesus Cristo, el ángel del o pacto, anjo do concerto, el Hijo o Filho de prosperidad. da prosperidade. Dios les bendiga Deus os abençoe y les guarde e guarde-os a todos. a todos. Dejo nuevamente con ustedes al reverendo Yandel Corto Deixo novamente com vocês o reverendo Jean de Del Porto para continuar y finalizar nuestra parte en esta noche, para finalizar continuar a nossa parte nessa noite, dándole gracias a Jesucristo dando graças a Jesus por sus bendiciones por suas bênçãos en esta noche. nesta noite.